Cierro esto y ¿dónde está aquí? Buen día, Licen. Buen día. Pero ahí no me ven, ¿no? Se ve. Se ve, Licen, doctora. Pero no me ven a mí, ni yo los veo a ustedes. Sí, los A vemos. usted se ve, licenciada. Ahorita, a ver, voy a ver, porque está así compartido. No está, vamos a ver. Ahora sí. Está compartiendo pantalla, pero ¿y con qué? Y no hay mi tema. ¿Ahí ven el tema? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, aquí todo, ya. Entonces, el anterior clase que terminaron conmigo, hemos llegado hasta plaquetas o trombosis, ¿ya? Hasta plaquetas o trombocitos. Después nos faltan algunos temitas que ahora les voy a dar, ¿ya? Entonces, hemos llegado a plaquetas. Ahora, ¿qué nos toca? Vamos a ver. Aquí, vamos a ver aquí. Ya, entonces nos toca ya, nos toca plasma sanguíneo y líquidos corporales, ¿ya? Bien, entonces ya saben ustedes que si yo les pregunto cuál es la composición de la sangre, ustedes me van a decir plasma sanguíneo y elementos formes, ¿no es cierto? Entonces, y aquí hay en este tubito, miren, ¿se acuerdan que hemos dicho que el plasma es 55%? Y los elementos formes, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas constituyen el 45%, ¿no? De los cuales casi un 90% son los glóbulos rojos, ¿no? Los que más hay en nuestro organismo. Tenemos 4 millones a 5 millones por milímetro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos sacado la sangre, hemos centrifugado y nos queda este resultado, el plasma sanguíneo, ¿no? Y entonces ya habíamos visto antes qué es el plasma sanguíneo, ¿no? ¿Qué hemos dicho que qué es el plasma sanguíneo? El plasma sanguíneo es el componente líquido no celular de la sangre, ¿ya? ¿De qué color es el plasma? Ah, es de un color amarillo, ¿ya? Es como parecido a la clara de huevo, ¿no? Y entonces, además, ese plasma sanguíneo, imagínense, en ese plasma sanguíneo, en esta parte amarilla que ven, 90% está formado por agua, ¿bien? Y ese 10% restante está formado por proteínas. ¿Qué proteínas? Fibrinógeno, albúmina, seroglobulina. También en ese 10% tenemos nutrientes. ¿Cuáles son esos nutrientes? La glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas. También tenemos gases disueltos en el plasma sanguíneo. También el plasma lleva gases ¿no? al cuerpo humano. Por ejemplo, está el dióxido de carbono, el nitrógeno, etc., ¿no? También en este plasma vamos a encontrar elementos de desecho, ¿ya? Como ser, por ejemplo, la urea, el amoníaco, el ácido úrico. También vamos a encontrar anticuerpos. También vamos a encontrar hormonas, ¿no? Entonces, todos estos elementos están llevados en el plasma sanguíneo, ¿ya? Pero fíjense que cómo se distribuye el líquido en nuestro organismo. Miren ustedes, atiendan esto, porque si no, no van a comprender. Si leen en su librito, sin la explicación, no van a entender, ¿ya? El 60% de todo nuestro peso corporal es agua, ¿no? 60%, ¿ya? Y entonces,
ese 60% del agua corporal, ¿no? ¿Cómo se distribuye? Por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos, ¿ya? ¿Cuánto de agua tiene? Les puedo preguntar en el examen, ¿no? Si un paciente pesa 70 kilos y el 60% es agua de ese paciente, ¿ya? Entonces, en su organismo, ¿cuántos litros de agua tendrá? Entonces, ustedes me van a decir que tiene 42 litros, ¿ya? Sacan el porcentaje. De esos 42 litros, pero ¿y dónde están esos 42 litros? ¿Cómo se distribuyen? Ah, esos 42 litros se distribuyen dentro de las células y fuera de las células. Y ese líquido que está dentro de las células se llama líquido intracelular. ¿Ya? Y lo que está fuera de las células se llama líquido extracelular. Pero en mayor porcentaje se encuentra dentro de las células. Este líquido intracelular es el 40%. Y el restante, ¿no? 60 menos 40, 20. 20% es el líquido extracelular, ¿ya? Entonces yo les digo, ¿cómo se distribuyen los líquidos en su organismo? Ustedes me van a decir, se distribuyen en líquidos intracelulares y líquidos extracelulares. El mayor porcentaje está en el líquido en las células. El porcentaje está fuera de las células, líquido extracelular, ¿ya? Pero este líquido extracelular no se divide, ¿ya? ¿En qué está, por ejemplo, en el líquido intersticial y linfa, ¿ya? Y también está 15%. De estos 20, 15% está en el líquido intersticial y linfa. Y 5% está en el plasma sanguíneo, ¿ve? Por eso que estamos hablando. En el plasma tenemos 3 a 4 litros. En el líquido intersticial, ¿no? Tenemos el 15%, ¿no? Entonces, ¿pero dónde se encuentra? ¿Qué es el líquido intersticial, doctora? Me van a preguntar. El líquido intersticial es así. Miren ustedes, aquí en este dibujito. Esta es una célula, ¿ya? Líquido que se encuentra dentro de la célula se llama líquido intracelular, ¿ya? Y el líquido intersticial es el líquido que se encuentra en este espacio entre célula y célula. ¿Han entendido? Líquido intersticial es en este espacio entre célula y célula. El líquido intracelular es el que está dentro de la célula. Y después tenemos el plasma sanguíneo. Ah, pero aquí hay otra palabra, transcelular. ¿Qué significa transcelular? También hay líquido en el espacio transcelular. Por ejemplo, ¿qué espacios tenemos? Ustedes ya saben, el espacio pericárdico, en el espacio pleural, también en el globo ocular, tiene también en las bolsas articulares, ¿ya? Entonces, a eso se llama transcelular, ¿ya? Entonces, en el líquido cefalorraquídeo también tiene agua. Este espacio se llama transcelular, ¿ya? Muy bien. Entonces, son las 8 menos 20. Son las últimas 5 personas que van a entrar. Por favor, digan a sus compañeritas que ya no pueden entrar. Muy bien. Entonces, ya han entendido cómo se dividen los líquidos corporales en nuestro organismo. Entonces, intracelular, extracelular. ¿Cuál es el mayor porcentaje? 40% intracelular, dentro de la célula. 20% extracelular. Ese líquido extracelular, fuera de las células, está en el plasma sanguíneo, ¿no? 5%. Líquido intersticial entre célula y célula, 15%. Y listo. Ya saben, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos en litros, podemos decir que el 60% es 42 litros, ¿no? De estos 42, 28 litros, imagínense, un poco más de la mitad, ¿no? Está en el líquido intracelular, ¿ya? Y el líquido extracelular tenemos 14 litros, ¿ya?
De estos 14 litros, 10 litros están en el líquido intersticial entre célula y célula y 3 a 4 litros en el plasma sanguíneo. Esa es la distribución de los líquidos, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero el plasma sanguíneo, imagínense que es tan importante que se puede hacer, por ejemplo, si una persona tiene una quemadura de 3, 4 grados, de tercer grado, ¿no? Hasta de tercer grado, elimina lo que más pierde es plasma sanguíneo. Y entonces les podemos hacer transfusiones de solo plasma sanguíneo, porque tiene, ustedes ya saben, tiene productos de desecho, tiene anticuerpos, tiene proteínas, tiene nutrientes, tiene gases, etc. Muy bien. Entonces, luego viene, ustedes van a ir siguiendo en su textito, ¿ya? Para eso es su texto. Para su texto es una guía, ¿no? Para eso, porque yo les tengo que hablar todo lo que está en su textito, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a hablar de los valores normales de un hemograma, ¿ya? Primero me van a preguntar, ¿qué es un hemograma? ¿Ya? Un hemograma, ¿no? Es un análisis, ¿ya? De sangre que se usa para evaluar el estado de salud de un paciente y además detectar si tiene algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si un paciente va a venir a la consulta y me va a decir, doctora, yo tengo catarata, ¿no? Y me tengo que operar de catarata. Yo lo primero que le voy a pedir, hemograma completo. ¿Por qué voy a pedir el hemograma completo? Porque voy a ver cómo están sus eritrocitos, voy a ver cómo están sus glóbulos blancos, voy a ver si tiene o no plaquetas para que cuando nosotros lo veremos, va a sangrar, va a formar su coágulo, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud de una persona y detectar algunas enfermedades, por ejemplo, la anemia, infecciones, ¿no? Entonces, eso. Bien, entonces, ¿cuántas partes tiene un hemograma? Ustedes ya van a hacer sus prácticas de introducción a enfermería, van a hacer sus prácticas. Ahí, lo primero de sus pacientes van a ir a tomar sus signos vitales y van a ver su hemograma. Y ya al ver su hemograma, ustedes van a saber el estado de salud que tiene su paciente, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Primero, ¿cuántas partes tiene este hemograma? Primero, miren, aquí nos habla de la serie roja, ¿ya? Ustedes ya conocen esta serie roja. Por ejemplo, aquí van a decir los eritrocitos. También se llaman glóbulos rojos, también se llaman hematíes, ¿no? ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? Ustedes ya tienen que saber, 4,5 millones a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un paciente con 2 millones de sangre, ¿en qué van a pensar? En una anemia, ¿no? Si un paciente tiene muchos glóbulos rojos, ¿en qué van a pensar? Si quieren, pueden prender su micrófono y decirme si tiene muchos glóbulos rojos. Si tiene, por ejemplo, 8 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. ¿Quién me puede decir en qué puede pensar? ¿Nadie? Una infección. No, además eso es en los glóbulos blancos. En los eritrocitos, cuando están muchos, se llaman poliglobulia o eritrocitosis. Pero, ¿dónde se presentan estos muchos glóbulos rojos? Generalmente en los pacientes que viven en las alturas. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que vive en La Paz, en Potosí, ¿no? Allá hay poco oxígeno, entonces su organismo se ocupa de la médula ósea de ese paciente, está produciendo muchos glóbulos rojos para que pueda respirar, ¿no? Y llevar el oxígeno que requieren las células, ¿no? Poliglobulia, ¿ya? Eritrocitosis.
Muy bien. Luego, y por supuesto que la sangre se hace más espesa, ¿no es cierto? Y si se hace más espesa puede crear trombos y puede crear infarto, etcétera, ¿ya? Luego, aquí tenemos la cantidad de hemoglobina. ¿Por qué nos interesa tanto la hemoglobina? ¿Quién me puede decir? Porque transporta oxígeno. Muy bien, porque transporta oxígeno. La hemoglobina transporta oxígeno, ¿se acuerdan? Que 4 hemos se unen al oxígeno. Ya. Entonces, esta hemoglobina, ¿cuánto es lo normal? 13 a 18 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, si está menos, si está más, también nos llama la atención. Y el hematocrito. A este hematocrito 38 a 48%. ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir qué significa el hematocrito? Mide la sangre. La ¿Qué? cantidad de sangre. De los glóbulos rojos. Doctora. A ver, no escuché bien su micrófono, parece que no está muy bien. ¿Qué significa el hematocrito? Mide la cantidad de sangre en los glóbulos rojos. Es la relación, ya está bien señorita lo que me ha dicho, es la relación, ¿no?, entre el plasma sanguíneo y los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Acuérdense que cuando nosotros sacamos sangre y llevamos a la centrífuga, arriba queda el plasma y abajo los glóbulos rojos. Ese es el hematocrito, ¿no? Y lo normal, en algunos libros está de 35 a 45, aquí está de 38 a 48. Ustedes saben que en medicina nunca 2 más 2 es 4, varía un poquito, ¿no? Pero si este hematocrito está en un 70%, va a estar en relación porque sus glóbulos rojos también van a estar aumentados, ¿no? Si este hematocrito está un 20%, aquí sus glóbulos rojos van a estar disminuidos. En las anemias, por ejemplo, el hematocrito va a estar disminuido, ¿no? Esa es la importancia, la relación entre el plasma y los glóbulos rojos, la relación porcentual, ¿ya? Bien, y aquí estas 3 nuevas palabras que van a aprender ustedes. ¿Qué significa eso? Eso tienen que saber de memoria, ¿ya? Esto, HCM, es la hemoglobina corpuscular media, ¿ya? ¿Qué significa? Esto mide cuánto de hemoglobina tiene cada eritrocito, ¿ya? Normalmente tiene que tener de 26 a 32 picogramos, ¿ya? Y esta HCM, ¿no?, es la concentración de hemoglobina corpuscular media, ya que hay no en cada eritrocito, sino en cada unidad de volumen de sangre, que tiene que ser 32 a 37%, ¿no? Y el volumen corpuscular media, ¿no?, aquí es de 89 a 98 microgramos. No, este es el volumen corpuscular medio. Se refiere al tamaño del eritrocito y se mide en micras cúbicas, ¿ya? Micras cúbicas, ¿ya? Micras cúbicas, ¿ya? Y entonces, sus compañeritos, cuando nos han hablado de las anemias, nos han hablado de macrocítica, microcítica. ¿Cómo han dicho que es macrocítica o microcítica? ¿Por qué? Porque este paciente ha tenido pocos glóbulos rojos y sus glóbulos rojos pequeñitos, ¿ya? Entonces ha medido, por ejemplo, 20 micras cúbicas. Entonces una anemia microcítica, ¿ya? Si, por ejemplo, ha medido 120, entonces vamos a decir anemia macrocítica, ¿ya? Este volumen corpuscular medio nos indica qué tamaño tiene el glóbulo rojo. Y de acuerdo a esta medida, vamos a darle un apellido a la anemia. Anemia macrocítica, anemia microcítica. ¿Bien? Bien. Luego pasamos a la serie blanca, a los leucocitos, ¿ya? Leucocitos, glóbulos blancos.
Lo normal es de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico. En cambio aquí 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Si aquí encontramos un paciente con 15.000 de glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cuándo están aumentados los leucocitos? ¿Quién sabe decir? Cuando está empezando sería una infección. Una infección, muy Una bien, infección. ¿no? Entonces aquí tenemos los leucocitos están aumentados en las infecciones. Miren qué importante, nosotros podemos decir que este paciente tiene muchos leucocitos, ¿no? Porque puede tener una infección, una inflamación. También están aumentadas en las leucemias, en el asma, ¿ya? Luego tenemos los linfocitos. Los linfocitos, ya saben que ustedes, la anterior clase les hablaba muy bien el doctor, que participan mucho del sistema inmunológico de nuestro organismo, ¿no? Y están en un 30 a 40%, ¿no? Estos linfocitos, ¿no? Si están aumentados los linfocitos, ¿en qué pensaríamos? Pensaríamos en un paciente que tiene leucemia, pensaríamos en un paciente que tiene hepatitis, que también tiene en el SIDA, ¿no? Están aumentados los linfocitos. Y también están disminuidos los linfocitos en las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, pueden estar disminuidos en una artritis reumatoidea, ¿ya? Estos monocitos generalmente tenemos de un 3 a 8%, ¿no? Entonces, los monocitos están aumentados en las leucemias y también están disminuidos cuando existe aplasia medular, cuando la médula no está creando las células madres, ¿no? Luego, los neutrófilos, estos son bien importantes porque miren, son los que están en mayor cantidad, 60 a 70% de todos los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos son neutrófilos, ¿ya? Y un aumento de los neutrófilos, ¿quién me sabe decir qué significa? Un aumento. Y además que hay neutrófilos jóvenes. ¿Alguien sabe? En las infecciones agudas, por ejemplo, un paciente con una apendicitis está aumentado, tendrá un 90% de neutrófilos y además aquí abajito nos van a decir neutrófilos encallados. Cuando estos neutrófilos, se acuerdan que es un núcleo multilobulado, ¿no? Y después van a encontrar ustedes el núcleo encallado, como un bastoncito. Muchos, estos son neutrófilos jóvenes que no han madurado, ya están saliendo, son los soldados, ya están saliendo a luchar. Entonces quiere decir que este paciente tiene una infección aguda, ¿no? Entonces esa es la importancia del aumento de los neutrófilos. Y están disminuidos los neutrófilos un 20%, por ejemplo, un cáncer de mama, cáncer de colon, en un tumor cerebral, ¿no? Está en relación con los tumores, ¿no? Los eosinófilos son poquitos también, están entre 1 a 5%, ¿ya? Estos son eosinófilos, están aumentados en pacientes que tienen parasitosis, ¿ya? En los pacientes que tienen alergias, ¿no? Y están disminuidos cuando un paciente tiene fiebre tifoidea, ¿no? Un infarto de miocardio también están disminuidos los eosinófilos, ¿no? Doctora, Y el asma más igual. Asma también, sí. La alergia es como parte del asma, ¿no? Es una hiperactividad, ¿ya? Bien. Ya. Del sistema inmunológico. Muy bien. Muy bien su participación, Alice. Bien, también estamos hablando ahora de los basófilos, ¿no? Los basófilos generalmente están aumentados en la leucemia, ¿no? Y un paciente con hipertiroidismo puede
están disminuidos los basófilos. Generalmente casi no se toma en cuenta porque son 0 al 1%, ¿ya? Pero algo importante pasa con las plaquetas. Imagínense, si yo tengo que operar un paciente y tiene 50.000 de plaquetas por milímetro cúbico, nunca lo voy a llevar a cirugía, porque cuando ella haga un corte en su ojo, no va a poder coagular, ¿no? O un paciente, un cirujano que le va a operar apendicitis, ¿no? Entonces a un niño que tiene 50.000, no le va a operar porque nunca va a coagular su sangre, ¿no? Y puede llevar a un shock. Entonces, estas plaquetas generalmente están disminuidas cuando tienen anemia aplásica, en la leucemia, en lugar de estar aumentadas como estos otros, las plaquetitas están disminuidas, ¿ya? Muy bien, entonces también algo que no sé si se han dado cuenta ustedes que en el hemograma los glóbulos blancos están en porcentajes, ¿ya? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de linfocitos, ¿ya? ¿Cuánto hay por milímetro cúbico? 15.000, mejor dicho, de 1.500 a 4.000 por milímetro cúbico, ¿ya? 1.500 a 4.000, pero siempre se habla en porcentajes. De 100% de leucocitos, 30 a 40% tienen que ser los linfocitos. Por ejemplo, los monocitos son de 200 a 500, pero en porcentaje es el 3 al 8%, ¿no? Los neutrófilos son los que más hay, son 7.000 por milímetro cúbico. De 100%, ocupan el 60 a 70%, ¿no? Y los basófilos hay de 10 a 50. Los eosinófilos de 100 a 500. Entonces, pero no, nunca van a escuchar hablar en cifras, siempre van a escuchar hablar en porcentajes, ¿ya? Valores porcentuales. Los que más hay en un hemograma son los neutrófilos, 60 a 70%, ¿ya? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre el hemograma? Yo le hice, ¿qué pasa Ya. cuando hay una emergencia y lo meten así sin pedirle el hemograma, sin nada, y hacen una operación y ese paciente tiene las plaquetas bajas? ¿Qué hace el doctor o qué le administra para que coagule la sangre? Bueno, por algo es emergencia, ¿no? Sin embargo, hoy en día el hemograma, cuando es en emergencia, hasta que alisten el quirófano, ya sale el hemograma en 1 hora más o menos. En la caja en 1 hora sale lo máximo, lo más rápido, ¿no? Sin embargo, cuando hay una emergencia, usted tiene que estar con su transfusión de sangre, ¿no? Si hay mucha hemorragia y no coagula, entonces le pone transfusión de sangre, y también hay sustancias anticoagulantes, por ejemplo, la vitamina K, ¿no? Que se les pone a los pacientes para que coagule la sangre, la vitamina K. En el caso de que no pudiera coagular, le pone transfusión de sangre y además vitamina K, ¿ya? Muy bien. Entonces, ustedes lo que tienen que, desde este momento, esto tiene que estar en su memoria, ¿no? Eritrocitos, 4 a 5 millones, hemoglobina, 3%, hematocrito, tanto. Todo eso tienen que saber de memoria. Cosa que cuando vean un hemograma, uy, esto está mal, algo tiene el paciente, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Bien, grupos sanguíneos. También, para cuán importante es determinar el grupo sanguíneo. Por ejemplo, como su compañerita ya nos habló de una emergencia, ¿no ven? Ustedes, por ejemplo, ahí tienen que tener, yo por ejemplo tengo mi carnet de identidad, tengo, ¿no?, mi brevet, y después tengo la tarjetita con mi grupo sanguíneo, ¿no?, y mi tipo de sangre tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, en un accidente, no, Dios no quiera. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo tienen? ¿Para qué?
caso de que necesiten una transfusión sanguínea, ya van a saber de qué grupo sanguíneo es usted. Por ejemplo, a ver, Alice, Andrea, ¿de qué grupo sanguíneo es usted? ¿No sabe? No, doctora. Ya. ¿Y Bianca Rocha, sabe de qué grupo sanguíneo es? No. Ya, como no estaba en clases, Bianca, voy a eliminar. Tiene que estar sentada. No es cuestión de que prenda su celular y yo esté hablando para su mesa. Tienen que estar atentos. Me voy a traer una hoja para hacer mi apunte. Ya, ahora dígame, no necesitan hacer apuntes porque todo lo que estoy hablando está en su librito. Más bien vayan viendo en su libro. Ya. Entonces, miren, ¿de qué grupo sanguíneo es Hanko Choklu? ¿Cuál, doctora? Hanko Choklu. Yo soy doctora. ¿De qué, pues? Yo soy RH positivo. ¿Cómo? O RH positivo. Muy bien. Ella ya me ha dicho que es ORH positivo. Pero, ¿por qué me dice ella que es ORH positivo? Ahora les voy a explicar por qué. Los estudiosos ya siempre estudiando, investigando, por eso que nosotros tenemos que aprender a investigar, es lo que menos hacemos en la universidad, es investigar, ¿no ven? Entonces hubo un doctor, ya más o menos en el 1940, y se llama Landsteiner, ¿ya? Y ha ido estudiando los glóbulos rojos, ¿no? Y ha visto que en la membrana de los glóbulos rojos habían unas sustancias extrañas, ¿no? Y él les ha dicho, bueno, aquí miren, aquí tiene como pirámides pequeñas. Estos otros glóbulos rojos tienen como esferas. Y estos otros tienen los dos. Y este otro no tiene. Entonces, así ha determinado que que tiene, ha dicho, es un antígeno A. Ya ha puesto un nombre de antígeno A. Al otro que tiene otra forma, otro color, le ha puesto antígeno B. Y que tiene los dos ha dicho antígeno A y B. Que no tiene es sin antígenos, ¿no? Sin antígenos. Bien. Entonces, que tiene antígeno A, entonces le ha puesto tipo sanguíneo A. Que tiene el antígeno B, le ha puesto tipo sanguíneo B. Y que tiene los dos, les ha puesto tipo sanguíneo B. Y que no tiene, le ha puesto tipo sanguíneo 0H universal, ¿no? 0. Entonces, también su compañerita me ha dicho que tiene O. Entonces es 0. Su compañerita no tiene ningún, en sus glóbulos rojos, en la membrana de los glóbulos rojos. No, en la membrana, no se vayan a confundir. En la membrana de los glóbulos rojos no tiene ni antígeno A ni antígeno B, ¿ya? Por eso que es 0H. Ahora me ha dicho ella que es RH positiva, ¿no? Vamos a ver, el RH positiva. ¿Por qué no funciona Ya, RH positiva. También RH positiva, ya, significa que también, aparte de este antígeno A, ha encontrado otra proteína, ¿ya? Que es de diferente, que no es ni parecida a esta ni esta, es de diferente color, de diferente forma. Unos glóbulos rojos tenían y otros no, entonces les ha puesto antígeno D, ¿ya? Y los que tienen antígeno D son RH positivas, los que no tienen RH negativa, ¿ya? Entonces, si me dice compañerita, yo soy del grupo 0, RH positiva, entonces yo voy a decir, esta chiquita no tiene el antígeno A, no tiene el antígeno B, pero sí tiene el antígeno D.
¿no? En su membrana. Y entonces de esa forma que digo que ella tiene, es del tipo sanguíneo 0, ¿ya? Bien, entonces, ¿han entendido? O les vuelvo a repetir. ¿Puede volver a Entonces, repetir? ya. Entonces, dentro de los grupos sanguíneos, ¿ya? Tenemos el tipo sanguíneo A, ¿ya? Tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB y 0 universal, ¿ya? Pero, ¿y de dónde han sacado este tipo de, esta clasificación, ¿no? Esta clasificación. Entonces, esta clasificación han sacado los estudiosos en 1940, el doctor Landsteiner, ¿no? Ha descubierto este grupo de antígenos, ¿no? Pero ¿cómo ha descubierto? Ha estudiado los glóbulos rojos al microscopio y ha visto que algunos glóbulos rojos en su membrana tenían estas sustancias. Miren, estas. Ay, aquí tienen estos glóbulos rojos que son de forma de una pirámide. Entonces se va a llamar antígeno A. Estos otros tienen otra forma, otro color, ¿no? Aquí son esféricas. En cambio aquí son pirámides, triangulares. Aquí son esféricas. Ah, y otro color, les voy a poner antígeno B. Pero este glóbulo rojo, por supuesto, de otras personas, ¿no? Tiene las dos, ¿no? Tiene estos triangulitos y estos redondos. Entonces le voy a llamar antígeno AB. Y estos no tienen nada, entonces va a ser 0. Quiere decir que no tienen nada, ¿no? Y así se han creado los grupos sanguíneos. También ha visto el mismo estudioso, creo que 9 años después, ¿no? Landsteiner, no se va a olvidar. También ha descubierto que muchos de los glóbulos rojos de diferentes personas tenían otro antígeno aparte de este, y le ha llamado D, de dedo, ¿ya? Y ha dicho, los que tienen van a ser RH positivas y los que no tienen va a ser RH negativa. Y entonces, ¿por qué les ha puesto RH negativas? Porque Landsteiner, un estudioso investigador, ha descubierto este antígeno D en los glóbulos rojos de los monos recios. Por eso le ha puesto RH positiva y RH negativa, ¿ya? Y entonces, por eso decimos, yo por ejemplo soy del grupo 0 universal RH positiva, ¿no? Por ejemplo, a ver quién. Erika Cuellar, ¿sabe de qué grupo sanguíneo es? Soy de 0. De 0, muy bien, 0. Pero ¿es RH positiva o RH negativa? Positiva. Positiva. Entonces quiere decir que tiene el antígeno D, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora hasta aquí han comprendido, porque después les voy a explicar algo que tal vez se va. ¿Ya? Pero miren ustedes, atiéndanme. Aquí, en la membrana de los glóbulos, ¿ya? Rojos han visto que tienen los antígenos A, antígeno B, AB y este que no tiene, ¿no? Pero, ¿y qué pasa en su citoplasma? En el citoplasma, este grupo sanguíneo que es A, tiene anticuerpos, ¿ya? Que se llama anti-B. El A en su citoplasma tiene anticuerpos anti-B. El B en su citoplasma tiene anticuerpos anti-A. ¿Ya? Este que tiene los dos no tiene anticuerpos, pero este 0 que no tiene antígeno en su membrana, en su citoplasma tiene anti-A y anti-B. Entonces, es por esta razón que no se puede hacer transfusiones así por así. Porque si digamos a este paciente que es del grupo A, ¿ya? Usted le pone una transfusión del grupo B, ¿no? Pero como en su citoplasma tiene anticuerpos, ¿no? Anti-B, entonces ataca a los glóbulos rojos y los mata, produce hemólisis, ¿no? Por eso, ¿no? Si un paciente
que es del grupo B, no puede recibir sangre del grupo A. ¿Por qué? Porque en su citoplasma tiene anticuerpos anti-A, ¿no? Entonces, si recibe el grupo A, entonces los ataca, ¿ya? Por eso. En cambio, el grupo AB no tiene. Entonces, como no tiene anticuerpos, al AB podemos darle grupo sanguíneo de cualquier A, B, cero universal, porque no tiene anticuerpos. En cambio, el cero universal, ¿no? Tiene anti-A y anti-B. Solo puede recibir del cero universal, ¿no? Y es también dador universal, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes este cuadrito que lo tienen en su textito, ¿no? Por ejemplo, el cero universal es dador universal. Esta señorita cero nos puede dar sangre al grupo B, al grupo 0, al grupo AB, al grupo A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 0 universal no tiene aquí nada. En su membrana no tiene ningún antígeno, ¿ya? Y en cambio, el grupo AB es receptor universal. Él puede recibir sangre de todos. Este puede dar a todos. Miren, este cuadrito tienen en su textito. Pueden dar al B, puede dar al 0. El AB puede recibir de todos. ¿Por qué? ¿Por qué puede recibir de todos? Porque, ¿dónde está? Porque este AB no tiene anticuerpos en su citoplasma, ¿ya? Bien, entonces así se determina. Pero ¿cómo determinan de qué grupo sanguíneo es usted? ¿Cómo determinan? Muy fácil. Esta pruebita hacemos en el laboratorio. Es una lástima que no podamos ir a la práctica porque nosotros entramos al laboratorio y tenemos todo esto para hacer, ¿no? ¿Qué necesitan para determinar el grupo sanguíneo? Necesitamos estos clasificadores, ¿no? Estos clasificadores que son sueros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el anti-A, este amarillo es el anti-B y este transparente es el anti-D. Si es el anti-D es para decir si es RH positiva o si es RH negativa. Y entonces, ¿qué pasa? Usted va al laboratorio y dice, yo quiero que me determinen el grupo sanguíneo. Entonces, ya muchos les han debido determinar. Entonces, tenemos que necesitamos alcohol, algodón, estos sueros clasificadores, necesitamos estos vidrios, ¿no? Y también necesitamos unos palitos de madera, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacemos? Le limpiamos al paciente con alcohol y algodón y luego le hacemos con una lanceta un pinchazo, ¿no? Y le apretamos el dedo y le sacamos 3 gotas de sangre, ¿ya? En estos portaobjetos de vidrio, ¿ya? Y miren ustedes, aquí está poniendo la sangre, aquí miren, 1, 2, 3, ¿ya? Aquí ponemos A, B y D, ¿no? Nombramos A, B y D, ¿no? Y luego mezclamos con un palito. El palito es parecido a los mondadientes, así. Con ese palito de madera mezclamos, ¿no? Después de poner a una gota, tenemos 3 gotas de sangre. A esta gota ponemos el suero anti-A. A esta otra gota ponemos el suero anti-B. Y a esta otra gota ponemos el suero anti-D, ¿no? Y con un palito, con 3 palitos diferentes mezclamos. Aquí mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y el resultado es el siguiente. Miren ustedes. Aquí. Por ejemplo, aquí no se aglutinó. ¿Qué significa aglutinarse? Aglutinarse es que se forman estos grumitos. Miren ustedes, esto se ve por supuesto al microscopio, también a simple vista se ve. Miren cómo se ha formado como granitos de arroz. Así, aglutinación. Entonces, este paciente aquí no se ha aglutinado, aquí el A, B no se aglutinó, aquí se aglutinó. Entonces, este paciente es 0 universal y RH positiva, ¿ya? Muy bien. Aquí miren ustedes, aquí miren se aglutinó, ¿no? Aquí no se aglutinó, aquí no se aglutinó. Entonces, para mí, este paciente es del A. Grupo A, RH negativo. ¿Han visto qué sencillo? Aquí, entonces, en estas 3 gotitas,
en esta paciente, ¿qué pasó? El A no se aglutinó, pero el B se aglutinó. Miren, poniendo el suero, se ha puesto como estas granos de arrocitos, así, ¿no? Y entonces del grupo B, aquí se ha aglutinado. Entonces, RH positiva. Y aquí se aglutinó mucho. Entonces, es el grupo A, RH positiva. ¿Me han entendido qué fácil es determinar el grupo sanguíneo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar sangre, ¿ya? Una vez que sacamos sangre, una gotita, pone 3 gotas. Una gota para el A, una gota para el B, otra gota para el D. A cada gota le ponemos este suero anti-A, este suero anti-B y este que es el D, para saber el RH. Y de acuerdo a si se aglutina o no se aglutina, y han determinado el grupo sanguíneo. Muy fácil, ¿ya? Por último, pero ¿qué importancia tiene el RH? No, porque el RH no tiene tanta importancia tiene importancia para las transfusiones, pero ¿saben qué importancia tiene cuando uno se embaraza? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno está de novio, no se está preocupando, ay, este será RH negativo, en lo menos que están pensando, ¿no ve? Están pensando, ay, qué simpático, qué simpática, tiene un lindo carácter, pero ay, no están pensando, será RH positiva, RH negativa, no están pensando eso. Pero cuando se embarazan, digamos que esta señora era RH negativa, ¿ya? Y bueno, se casó con un joven que era RH positivo, ¿ya? Entonces, el niño, ¿no?, ha heredado el RH positivo de su padre, ¿no? Y entonces en el primer embarazo no pasa nada, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando? Como intercambian sangre a través del cordón umbilical entre la madre y el niño, entonces este RH positivo está creando estos anticuerpos, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa en el segundo embarazo? En el segundo embarazo, otra vez, estos han sido RH positivos y entonces estos anticuerpos han producido la hemólisis de los glóbulos rojos de este niñito. Y entonces el niño puede morir, ¿no? Y entonces puede morir o puede también morir. Ahora, hoy en día hay transfusiones sanguíneas, hoy en día hay la vacuna, etc. Pero esa es la incompatibilidad del grupo sanguíneo. Muy bien, hasta aquí hemos terminado todo cardiocirculatorio, porque después viene coagulación, que les ha dado el doctor, después viene sistema linfático, que les ha dado, y por último, sistema inmunológico, que les ha hablado el doctor Dorado. ¿Tienen alguna pregunta? Prendan sus micrófonos. Doctora, una tengo pregunta. una pregunta. Ya. Díganme. ¿Los glóbulos rojos puede variar entre hombre y mujer? O sea, ¿el hombre puede tener más o la mujer menos? Siempre los hombres tienen un poquito más. Sí, siempre en los laboratorios siempre dicen, ¿no? Valores normales en las mujeres, valores normales en los hombres. Y también mucho depende del peso, del tamaño, ¿no? Eso, sí, varía. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Doctora, ¿qué sucede en un embarazo cuando dos son positivos, pero uno es A y el otro es B? Cuando la madre es A, pero el No hay bebé es problema, B. no hay problema. El único problema que es en el RH, en ese antígeno D, que determina RH positivo, RH. Cuando el grupo es A o B, depende, por ejemplo, de que, por ejemplo, si mi esposo es B y yo soy ser universal, entonces, por ejemplo, puedo tener 2 hijos, digamos. Mi primer hijo puede ser B de su padre y mi segundo hijo puede ser 0 de mí. No hay problema. No hay incompatibilidad. Solo la incompatibilidad sanguínea es de ese antígeno D, de ese RH, positivo y negativo. ¿Ya? Doctora, ¿y si los dos son positivos, no hay problema o no hay riesgo? No hay problema. Si los dos son negativos, no hay problema. Si los dos son positivos, no hay problema. El problema es cuando el padre o la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, o al revés.
Eso. ¿Ya? Doctora, Muy bien. Han entendido grupos sanguíneos, ¿no? Es ¿Qué facilito. complicaciones puede haber, doctora, a lo que dijo RH negativo? Ah, ya. Por ejemplo, este pobre niñito puede tener, si no tiene glóbulos rojos, porque en el segundo embarazo, porque estos glóbulos rojos ya tienen anticuerpos y atacan a estos glóbulos del bebecito y producen la hemólisis. Y si no tiene glóbulos rojos, el niño no va a poder respirar y el niño va, por supuesto, que va a morir, ¿no? Puede morir al tercer mes, cuarto mes de embarazo. Eso. Ya, gracias, doctora. Muy bien, entonces ahora prendan sus, voy a dejar de compartir. Disculpa, doctora, tengo una Sí. pregunta más. Usted dijo que el grupo O es el que daba y el AB el que recibía. Pero ¿Cómo? el grupo O es el que da, el que puede El grupo dar, O sí es el dador universal. y el AB el que recibe. Sí. Pero no se pierde si es positivo o negativo. Por ejemplo, si un A es negativo y necesita sangre, un negativo le puede dar. Siempre es mejor que la transfusión sea, por ejemplo, de un ORH positivo a un ORH positivo, ¿no? Un ORH negativo a un ORH negativo. Para eso se hace el estudio de los grupos sanguíneos, para ver la compatibilidad, ¿ya? En caso de que un positivo le da un negativo, ¿puede haber complicaciones? Claro, puede haber hemólisis de los glóbulos rojos, etc. ¿Ya? Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, ahora, los que desean, puede salirse de la clase, porque ahorita vamos a empezar las exposiciones, ¿ya? Porque tenemos mucho. Con esto hemos terminado cardiocirculatorio. El próximo lunes vamos a dar examen, todos vamos a dar de cardiocirculatorio, ¿ya? Vamos a dar examen oral, o no, mejor dicho, escrito, ¿ya? Van a ser así. Les estoy comunicando. Por ejemplo, les voy a decir, saquen una hoja de papel, ¿ya? No ahorita, ¿no? Saquen una hoja de papel. Entonces, les voy a dictar. Primera pregunta, ¿ya? Por ejemplo, le puede decir, explique el grupo A. ¿Ya? Y les doy 3 minutos para que escriban, ¿no? Entonces, el grupo A con antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. Listo. Ya. Segunda pregunta, escriban, ¿no? Todos viéndome a mí, yo les voy a ver. Y después, entonces ustedes les voy a decir, saquen una foto de su examen. Van a hacer con letra clara, legible, ¿ya? Y les voy a decir, saquen una foto, ¿ya? Y mándenme a mi correo. Entonces, ustedes les doy 3 minutos para que hagan eso. Sacan la foto, ¿no? Porque yo vi que ustedes toditos tienen correo.